Hola amigos de YouTube, vamos a hacer un pequeño repaso de inglés para los que más les cuesta el inglés. Les cuento que yo soy uno de esos, entonces me viene a mí bien para repasar lo que le puede servir a ustedes en un inglés de primer año de la secundaria. Hay varios modos en inglés. Vamos a ver acá, nos vamos a concentrar en el presente continuo, el presente simple, el pasado simple del verbo to be y el pasado simple de otros verbos. Es importante recordar que en estos modos verbales siempre para negar o para hacer preguntas se valen de los famosos auxiliares. Estos ayudan, ¿no?, a hacer las preguntas o hacer las negaciones. Y los auxiliares del verbo to be, que es el que usamos, digamos, para, en este caso lo que estamos viendo es el verbo to be, dicho sea de paso, ¿no?, que significa ser o estar, es para el presente continuo se usa el auxiliar is o are, de acuerdo a si es el pronombre singular o si es plural. Mientras que para el presente simple, que son para acciones que son habituales, acciones habituales me refiero a que se hacen en forma habitual todos los días o una frecuencia conocida, mientras que el presente continuo son para acciones que están sucediendo en este momento. Hay otros casos que se pueden aplicar, pero lo general vamos a decir, ¿no? Así fijamos el concepto general. El presente continuo, vamos a ver cómo se forma después, lo mismo que el presente simple. Seguimos con el pasado simple del verbo to be, donde que podemos decir, por ejemplo, yo estuve en Italia el año pasado. Lo que hay que tener en claro acá es que son cosas que ya están concluidas, entonces siempre hace referencia a fechas que ya han pasado, o queda claramente marcado que eso ya ha pasado. En ese caso, para el punto 3 de yo estuve, se usa el was o el were. Was para el singular, en este caso particular el was también se usa para la primera persona, mientras que el were se usa para el plural. Por último, el pasado simple para otros verbos pueden ser verbos regulares o verbos irregulares. En este caso solamente vamos a ver los verbos regulares, cómo se forma su pasado. Los irregulares lo que tienen que hacer es aprendérselo de memoria. Con respecto a las personas, hemos hablado de las personas. La primera persona es I. Después sigue you, que es para vos. Después sigue he, que es para él. Después sigue she, que es para ella. Después sigue it, que es para las cosas. Por ejemplo, un perro no se dice he is a dog, it is a dog. Después sigue we para nosotros y después sigue they para ellos. En general, el plural de estos pronombres se le llama a I, we, they. Mientras esto es plural, como le dicen, mientras que el singular le dicen a you, he, she, it. Estos son singulares. Perdón, este es plural, lo toman como plural. He, she, it como singular, ¿sí? Ok, vamos entonces a ver cada uno de estos puntos. Presente continuo, presente simple, pasado simple del verbo to be para decir estuve en algún lado y pasado simple de otros verbos.
Entonces vemos el presente continuo. Dijimos que el presente continuo, ¿cuándo se usa este modo? Se usa para cosas que están pasando en este preciso momento. Si quiero decir que estoy enseñando inglés, voy a decir I am teaching English to the web. Estoy enseñando inglés a internet. En este se forma de la siguiente manera la estructura del presente simple, que es el sujeto más el auxiliar del verbo to be más el verbo base terminado en in, que vendría a ser el gerundio del verbo. Si yo tengo, por ejemplo, el verbo play, de jugar, el gerundio de play se forma con playing y agrego ing. El sujeto puede ser Pepe, o en vez de decir Pepe decimos he, o puede ser Estela y decimos en ese caso she, o especificamos el nombre o decimos he, she, it, etc. Mientras que el auxiliar acá, de acuerdo si el sujeto es singular o plural, se usa are para el plural y is para el singular. Entonces veamos los sujetos. Si tengo I, you, they, we, vamos a usar siempre el plural, are, y formamos el verbo, el gerundio, con el verbo base y le agregamos la terminación ing. Para los otros, para he, para ye, para it, en lugar de are vamos a usar el singular del verbo to be como auxiliar y va a ser is. También formamos el verbo, el gerundio, con el verbo base más ing. Por ejemplo, pongamos que el perro está comiendo su comida. El perro usamos it. It is eating the food. Podríamos haber puesto, en vez de it, para ser más claro, the dog. The dog is eating the food. Bueno, eso es una afirmación. ¿Qué pasaría si queremos hacer una pregunta con el presente continuo? Cuando uno tiene auxiliares es muy fácil hacer la pregunta porque lo que hace es pasar el auxiliar delante del pronombre o del sujeto. Entonces, ¿cómo preguntarías si el perro está comiendo? Si esto, el auxiliar, lo tengo que pasar delante, lo que hago es poner is. Is the dog eating the food, etc. ¿Sí? Así de simple. Es decir, lo que estaba después del
del sujeto pasa a ser la cabeza, el auxiliar. ¿Cómo niego? Si digo no, coma, the dog is not eating. ¿Está bien? Is not. Esta es la forma desarrollada de la negación. Is not. Si lo quieren poner en forma abreviada, is not también se usa como isn't. Isn't. ISN apóstrofe T. Entonces, ahí hicimos la pregunta y negamos que el dog está comiendo. O le podemos poner yes it is a la respuesta. Sí, es así. Es decir, que básicamente para formar el presente continuo se valen del verbo to be, is para la tercera persona, are para los plurales, usan el auxiliar delante si quieren hacer una pregunta y hacen la negación si quieren decir que no está pasando eso. Vamos entonces ahora al presente simple. El presente simple, acciones habituales. Para la negación y la pregunta usamos el verbo to be como do o das. Entonces, vamos a ver ahora el presente simple. Acá lo que tienen que tener en cuenta es cuándo se usa. Se usa cuando quieren marcar cosas habituales. Por ejemplo, que ella estudia en la ecovida. She study in ecovida. ¿Qué hemos hecho? Cuando uno usa el presente simple y lo usa con el singular, con she, con he, con it, lo que se hace es al verbo base agregar la letra S. En este caso, como study en particular termina con Y, se le agrega una IE y después la S. Es un caso particular. Lo importante es que tienen que recordar que para he, para she y para it, en estos casos se le agrega la S. Cuando estamos hablando de la primera persona o de los plurales, we, they, you, en estos casos va el verbo base solamente. No se le agrega la S. ¿Sí? Por ejemplo, si querés poner que enseñás, I teach in YouTube, la cosa habitual, no le agregas la letra S, o he, o she, o it. ¿Cómo haces la pregunta acá? ¿Qué auxiliares usás para preguntar o para negar? Cuando estás en presente simple, es decir, cosas habituales,
el auxiliar que se usa del verbo to be es do para el plural o das para el singular. Entonces, acá es como que al no tener auxiliar, cuando yo haga la pregunta, esto va a dejar de escribirse y voy a poner does she study in Ecovida. Fíjense que ahora al llevar el das ya no se escribe la S en el verbo, es decir, se usa el does, el do, el das o el do con el pronombre y el verbo base, sin la S. Tacho la S para que sepan que cuando es pregunta o negación, no se le agrega la S. Se le agrega la S solamente para los casos que estoy diciendo algo afirmativo, ¿sí? O está en una de estas tres personas. Si quiero negar, por ejemplo, she does not. El not me niega las cosas. Does not study in Ecovida. Entonces ya acá en la negación, como el does es el que me está agregando la S, no es necesario, no estaría mal que le ponga la S ahí. Otra cuestión, el does not se pone en forma abreviada como doesn't, y el do not se pone en forma abreviada como don't. Bueno, entonces esto es lo que hace al presente simple, que son acciones habituales. Terminamos en S, el verbo base, para he, she, it. No le ponemos S al verbo base cuando es I, we, they, you. El auxiliar, los auxiliares que usamos es do y das, el cual va delante de la oración. El do para she, it, he, el das para she, it, he, y el do para I, we, they. Fíjense que esto, si hay que usar auxiliar, sería con do, y esto si hay que usar auxiliar, esto sería con do, y acá si hay que usar auxiliar sería con das. Sigamos con el siguiente, que es el pasado simple del verbo to be. Pasado simple del verbo to be, ¿qué será eso? Bueno, pasado simple del verbo to be. Recuerden, el verbo to be se usa mucho en auxiliares, ¿sí? Y el significado básicamente son dos, el de ser o el de estar. Hasta ahora veníamos usándolo como ser, yo soy, yo corro. Ahora veamos cómo estar. Pasado simple dijimos que son cosas, o lo decimos ahora, que son cosas concluidas. Son cosas que han pasado. Entonces siempre tiene que haber una referencia de tiempo. Last week, semana pasada.
a year ago, hace un año, etc. O que en el marco de la conversación son claramente cuestiones del pasado. El verbo to be conjugado en pasado, para el plural y la primera persona, se conjuga con el was. I, he, she, it. Mientras que para la tercera persona, para el plural, para they, we, you, se usa were. ¿Sí? Was o were. Por ejemplo, quiero decir que estuve en París el año pasado. I, que soy yo, was in Paris last year. Estuve, ya concluyó, en París el año pasado. ¿Cómo hacemos para hacer la pregunta? Con la pregunta o la negación se usa el auxiliar, el verbo en pasado. Con la pregunta lo pasamos adelante del pronombre o del sujeto. Was I in Paris last year? El was va adelante. Si quiero decir que no, lo niego. No, I was not in Paris last year. O yes, I was. Acá en la negación también se usa una constricción del verbo en forma compacta. Was not es equivalente a decir wasn't. Y were not es equivalente a decir weren't. Entonces, el pasado simple del verbo to be, de haber estado, es I was, he was, she was, it was, más el verbo, más el lugar y la referencia de tiempo, del tiempo pasado, para que quede claramente establecido que es en el pasado. Así como decimos con el verbo to be, de estar, en pasado, podemos querer expresar otras cuestiones en pasado con otros verbos. Entonces ese es el pasado simple de otro verbo. Para el pasado simple de otro verbo se usa el verbo base. Si el verbo es regular, termina en ed. Con eso estamos diciendo que estamos hablando de pasado. Y hacemos una referencia de tiempo pasado. Por ejemplo, I studied, de vuelta acá, la I latina se cambia por I, la Y se cambia por I latina y se agrega de una cuestión de usos del inglés. I studied English
I study in Salta three years ago. Entonces, lo que cambia, digamos, en los verbos regulares es el final que se agrega ed. No todos los verbos son regulares. Los que son irregulares tienen que estudiárselo de memoria. Pero pueden buscar en internet cuáles son los verbos regulares, que son muchísimos. El 70% de los verbos que usamos. Por ejemplo, estudiar, jugar, saltar. Comer no, por ejemplo. El comer no se conjuga como regular. En ese caso tendrían que tener cuidado. Bueno, ahora el pasado simple, para cosas que ya han pasado. El auxiliar del pasado simple, o los auxiliares, el auxiliar es did, del verbo to be, conjugado en pasado, es did. Es decir, si yo quiero preguntar si yo estudié, lo que hacemos es el auxiliar, adelante de todo, luego el verbo base, did, por ejemplo, vos, did you study in New York? Fíjense que acá de vuelta ya el verbo es el verbo base, como les dije, y el auxiliar va adelante. No, I did not study in New York. Esto sería bueno ponerlo en la referencia de tiempo. Last year, por ejemplo, para decir que fue en pasado. In New York, last year. Esto de vuelta, cuando queremos comprimir esto, podemos usar didn't, que es lo mismo que did not. Estas dos cosas son equivalentes. En general, los profesores quieren que usemos la parte comprimida, así mostramos que sabemos. O si quisiera contestar afirmativamente, yes, I did. Es decir, acá en el pasado simple, lo que tienen que saber cuáles son los verbos regulares. En esos verbos, la terminación para conjugarlo en pasado simple es ed. En los verbos irregulares, tienen que estudiarlos. Como es el verbo conjugado en pasado. El auxiliar, sea regular o irregular, es did y va el verbo base directamente cuando se hace la pregunta. Para la negación lo mismo, la negación did not o la afirmación did. Es decir, que en todos los verbos regulares van a agregar ed para formar el pasado simple. Y no sé qué otro verbo teníamos para ver. Bueno, ya con eso vemos estos 4 modos del inglés, cosa que para el castellano es más complicado, ¿no? Si uno toma la práctica de cómo se forman, uno puede hablar en presente continuo, en presente simple, en
decir dónde estuvo en el pasado o hablar en pasado simple con los verbos regulares con esto que estuvimos viendo. No es un máster de inglés, es simplemente para que tengan una referencia al momento de tener que rendir un examen o de estudiar. Esto le puede llegar a servir para poder investigar un poquito más en cada uno de estos puntos. Es un resumen muy burdo de estos modos. Gracias, espero que les sirva.